Lo más peligroso de dormir no es perder la conciencia. Lo peligroso es descubrir que tu cerebro puede fabricar una realidad completamente funcional, sin necesidad del mundo físico. Y si eso es posible, entonces hay una pregunta que destruye todo lo que crees saber. ¿Qué evidencia tienes de que este momento no está ocurriendo dentro del mismo sistema? Piensa en la última vez que tuviste una pesadilla real, una de esas pesadillas densas, asfixiantes. Estabas corriendo por un pasillo oscuro. Alguien, o algo, te perseguía. Sentías el frío en la piel. Sentías la falta de aire en los pulmones. Sentías como tus piernas pesaban toneladas y no podías avanzar. Tu corazón latía a 1000 por hora. El terror era absoluto. Era químico. Era real. En ese momento, mientras el monstruo te alcanzaba, ¿alguna vez te detuviste a decir, tranquilo, estos son solo impulsos eléctricos en mi corteza visual, no pasa nada? No. En ese momento, esa era tu única realidad. Creías en ella con una fe ciega. Llorabas. Gritabas. Sufrías. Para tu cerebro, en ese instante, no existía diferencia alguna entre el sueño y la vigilia. La experiencia era total. Solo cuando abriste los ojos, empapado en sudor, mirando el cuarto, soltaste el aire y dijiste la frase mágica, fue solo un sueño. Usamos esa frase como un escudo. Decimos fue solo un sueño para restar la importancia, para decir que aquello no existió, que fue una fantasía, una mentira de la noche. Pero te estás engañando. Piénsalo desde la biología. Cuando estabas soñando, tus ojos estaban cerrados. Estabas en una habitación oscura. No entraba ni un solo fotón de luz a tu retina. No había sonido entrando a tus oídos, y sin embargo tú veías imágenes en alta definición. Veías colores. Escuchabas voces. Sentías texturas. ¿De dónde salió esa información? Si no vino de afuera, tuvo que venir de adentro. Tu cerebro fue capaz de construir él solo, sin ayuda de nadie, un universo completo, tridimensional, convincente y sólido. Tu cerebro no necesita la realidad externa para crear una realidad interna. Y aquí es donde entra la duda fundamental, la tesis que duele, si tu cerebro es capaz de crear un mundo tan perfecto, tan coherente y tan sensorial mientras duermes. ¿Quién te asegura con total certeza que este mundo que estás viendo ahora mismo no es exactamente lo mismo? Miras tu mano ahora. La sientes sólida, pero en el sueño también era sólida. Escuchas mi voz ahora. La sientes clara, pero en el sueño las voces también eran claras. Lo que te estoy diciendo es que el sueño no es la ausencia de realidad. El sueño no es un descanso de la conciencia. El sueño es una realidad paralela. Es un estado de funcionamiento distinto de tu procesador. La única diferencia entre estar despierto y estar soñando es la fuente de los datos. Cuando estás despierto, tu cerebro usa los datos que vienen de los ojos y los oídos para pintar el mundo. Cuando estás dormido, tu cerebro usa los datos que vienen de tu memoria y de tus emociones para pintar el mundo. Pero el pintor es el mismo. El lienzo es el mismo. Y la experiencia, para el que la vive, es idéntica en intensidad. Así que deja de mirar el sueño como algo falso. Si sientes dolor en un sueño, el dolor es real. Si sientes amor en un sueño, el amor es real. El escenario es virtual, pero la experiencia de la conciencia siempre, invariablemente, es verdadera. Y si aceptamos esto, si aceptamos que vivimos en dos realidades igual de potentes, la pregunta cambia. Ya no se trata de diferenciar lo real de lo imaginario. Se trata de entender quién está construyendo la película. Porque si puedes ser engañado tan fácilmente por la noche, quizás también estás siendo engañado por el día. Para entender qué es un sueño, primero tenemos que entender qué está haciendo tu cerebro ahora mismo, mientras me escuchas ahora mismo en la vigilia. Tu cerebro es una máquina de procesar datos externos. Tus ojos son cámaras recibiendo fotones. Tus oídos son micrófonos recibiendo vibraciones. Tu piel recibe temperatura. A este flujo constante de datos que entra desde la calle hacia tu cráneo, en neurofisiología, lo llamamos hora aferente. Es como si estuvieras conectado a Internet. Estás descargando la realidad en tiempo real. Tu cerebro toma esos datos, los mezcla con tu memoria,
y crea esto que llamas mundo. Pero ¿qué pasa cuando te vas a dormir? Te acuestas. Cierras los ojos. Se hace el silencio. Biológicamente, lo que ocurre es fascinante. Cortas los cables. Ocurre una inhibición sensorial masiva. Tu cerebro deja de recibir el impulso de afuera. La descarga de datos se detiene. La pantalla debería irse a negro. Si fueras una televisión y te cortaran la señal de la antena, te quedarías en estática. Pero tú no eres una televisión. Tú eres algo mucho más complejo. Cuando cortas la señal de afuera, la pantalla no se apaga. Al contrario, se enciende con más fuerza. Porque según la teoría sintérgica, tu conciencia no es pasiva. Tu conciencia es un foco activo. Es un proyector de luz. Esa luz, esa capacidad de colapsar la función de onda y crear realidad, no depende de que tengas los ojos abiertos. El motor sigue encendido. Sigues iluminando la látice. Sigues interactuando con la estructura del espacio. Pero ahora tienes un problema de materia prima. Como ya no hay datos entrando desde el mundo físico, ya no hay coches, ni mesas, ni luz solar, tu cerebro tiene que buscar material de construcción en otro lado para seguir proyectando la película. ¿Y dónde busca? Busca en el único almacén que tiene disponible, tu interior. Empieza a sacar cajas del archivo. Saca un recuerdo de cuando tenías 5 años. Saca la ansiedad que sentiste hoy en el trabajo, pero que reprimiste. Saca un deseo sexual que no te atreves a admitir. Saca un trauma que creías olvidado. Y con esos fragmentos, con esos pedazos de información psíquica, tu procesador ejecuta una simulación perfecta. Crea un holograma tridimensional. Construye una ciudad. Construye personas. Construye diálogos. Pero cada ladrillo de ese edificio, cada adoquín de esa calle soñada, está hecho de tu propia memoria y de tu propia emoción. Esto cambia por completo la forma en que ves el sueño. Soñar no es ver imágenes locas. Soñar es habitar tu propia mente. Cuando caminas por un sueño, estás caminando literalmente por los pasillos de tu propio procesador. Estás recorriendo la topografía de tu psique. Si en el sueño te persigue un monstruo, ese monstruo no es un enemigo externo. Ese monstruo es una parte de tu propia energía. Una parte de tu miedo, que tu cerebro ha disfrazado con una máscara, para que puedas interactuar con ella. Si en el sueño hay un muro que no puedes atravesar, ese muro es una limitación cognitiva que tú mismo te has impuesto. El sueño es el simulador biológico más avanzado que existe. Es un laboratorio de realidad virtual, donde el sujeto, el objeto y el escenario son la misma cosa. Eres tú. Tú eres el proyector. Tú eres la película. Y tú eres el público. Por eso es tan real. Porque no hay distancia. En la vigilia hay una separación entre yo y la mesa. En el sueño tú eres la mesa, aunque no te des cuenta. Todo lo que ves es una extensión de tu propio campo neuronal proyectado en el vacío. Entender esto es el primer paso para dejar de ser una víctima de tus noches y empezar a ser un explorador. Porque si todo eso eres tú, entonces tienes el poder de modificarlo. Normalmente, cuando sueñas, eres un esclavo del guión. Piénsalo. En un sueño normal eres una víctima de las circunstancias. Si aparece un precipicio, te caes. Si aparece un tigre, corres. Si estás desnudo en público, sientes vergüenza. Aceptas las reglas que te impone tu propia mente sin cuestionarlas. Aceptas lo absurdo. Puedes estar hablando con tu abuela muerta en la cocina de tu infancia, mientras nieva dentro de la casa, y tu cerebro dice, sí, esto es lógico, esto es lo que está pasando. Tu capacidad crítica está apagada. Eres un actor que no sabe que está actuando. Pero a veces ocurre un fallo en la Matrix. Ocurre una chispa de conciencia imposible. De repente, en medio de la escena, algo no encaja. Quizá miras un reloj y las manecillas giran al revés. Quizá intentas leer un libro y las letras bailan. O simplemente tienes una intuición repentina. Un golpe de lucidez fría en medio del drama emocional. Y te haces la pregunta prohibida, ¿esto es real? Y la respuesta llega como un rayo, no, esto es un sueño. Estoy dormido en mi cama.
Nada de esto existe fuera de mí. Ese momento exacto es lo que llamamos un sueño lúcido. Y no es algo trivial. Es una revolución cognitiva. En ese preciso instante, la jerarquía de la realidad se invierte por completo. Pasas de ser el personaje secundario, la víctima que huye del monstruo, a ser el director. Pasas de estar dentro de la película a darte cuenta de que eres la película. ¿Y qué pasa entonces? Lo primero que notas es que la angustia desaparece. Se esfuma. Si te estaba persiguiendo un asesino, te detienes. Te giras. Lo miras a la cara y te ríes. Porque sabes que ese asesino es solo una proyección de tu propia energía. No puede herirte, porque él eres tú. El miedo biológico se apaga, porque sabes que el cuerpo físico está a salvo bajo las sábanas. Y luego viene lo más divertido. Viene la ruptura de la física. En la vigilia estamos sometidos a leyes inmutables, la gravedad, la solidez, el tiempo. Si golpeas una pared, te duele la mano. Si saltas, caes. Pero en el sueño lúcido te das cuenta de que esas leyes no son leyes físicas. Son creencias. La pared es sólida, solo porque tu cerebro espera que sea sólida. La gravedad te empuja hacia abajo solo porque tu cerebro asume que debes caer. Pero cuando estás lúcido, puedes hackear esa expectativa. Puedes mirar la pared y decir eso no es ladrillo, eso es pensamiento. Y decides atravesarla. Y la atraviesas como si fuera humo. Puedes decidir que la gravedad es opcional y te elevas. Puedes volar. Puedes respirar bajo el agua. Puedes teletransportarte. No es magia de cuento de hadas. Es algo mucho más profundo. Estás experimentando, en primera persona, la maleabilidad de la realidad. Y aquí es donde casi todos entienden mal a Greenberg. Creen que esto trata sobre sueños. No. Esto trata sobre percepción. Porque el verdadero descubrimiento no es que puedes despertar dentro del sueño. El verdadero descubrimiento es que normalmente nunca estás despierto. Estás comprobando que cuando cambias el algoritmo de tu procesador, cuando cambias la decodificación de la látice, el mundo cambia instantáneamente. El sueño lúcido es la prueba definitiva de la teoría sintérgica. Te demuestra que el mundo allá afuera depende totalmente del observador aquí adentro. Si el observador cambia sus reglas, el universo observable se reorganiza para obedecerle. Y créeme, la primera vez que vuelas conscientemente, la primera vez que tocas el cielo de tu propio universo mental, y sientes el viento en la cara, sabiendo que tú estás creando ese viento, algo se rompe para siempre en tu forma de ver la vida. Ya no puedes volver a ser el mismo zombi que eras antes, porque has probado el poder de crear la realidad. Seguro estás pensando esto suena increíble, pero a mí no me pasa. Yo nunca recuerdo mis sueños, o si los recuerdos son borrosos. Déjame decirte algo. La lucidez no es un don. No es una bendición genética. La lucidez es una habilidad cognitiva, y como cualquier habilidad, se entrena. Si no estás teniendo sueños lúcidos no es porque no puedas, es porque tu atención no está entrenada para sostenerse en sí misma, y aquí es donde empieza la verdadera conversación. No estamos hablando de concentración forzada, no estamos hablando de tensión mental, no estamos hablando de apretar los dientes para obligar a la mente a quedarse quieta, estamos hablando de algo más fino, más profundo, más estructural, estamos hablando de la capacidad de dirigir tu foco interno sin que el entorno lo arrastre como una hoja en el viento. La mayoría de las personas creen que ven el mundo, pero no lo ven, reaccionan a él. La atención ordinaria es reactiva, salta de estímulo en estímulo, de pensamiento en pensamiento, de emoción en emoción, no decide, es capturada, y cuando la atención es capturada la experiencia se organiza de manera automática. Eso es lo que llamamos percepción común, no es percepción consciente, es percepción programada. Tu cerebro no percibe objetos, percibe patrones. No ve una mesa, detecta configuraciones de luz, interpreta contornos, compara con memorias previas y produce la experiencia. Esa experiencia se siente sólida porque millones de neuronas están sincronizadas en un mismo patrón de disparo, y cuando esa sincronización es estable la realidad se siente estable. Cuando la sincronización fluctúa, la realidad se vuelve maleable. Aquí entra un concepto que casi nadie considera con la profundidad necesaria, la coherencia.
Cuando múltiples regiones neuronales comienzan a oscilar en armonía, cuando diferentes áreas del cerebro entran en fase, la experiencia se vuelve más intensa, más nítida, más definida. La coherencia no inventa el mundo, pero organiza la forma en que lo experimentas, y la atención es el mecanismo que modula esa coherencia. Donde colocas atención aumentas sincronización, donde aumentas sincronización aumentas estabilidad perceptual. Esto es válido en la vigilia y es válido en el sueño. En el sueño ordinario la coherencia es inestable, fragmentada, emocionalmente guiada, por eso las escenas cambian sin transición, por eso la lógica se distorsiona, por eso los personajes mutan, no es magia, es desorganización estructural. Pero cuando dentro del sueño emerges con lucidez, lo que realmente ocurre no es un milagro, ocurre un aumento súbito de coherencia. El sistema se reorganiza, se activa una red de supervisión, se restablece la integración y el escenario onírico que era caótico comienza a estabilizarse bajo tu foco consciente. Eso es poder real, no volar, no atravesar paredes, el verdadero poder es estabilizar la experiencia con tu atención. Entiende esto con claridad, la látice no cambia por capricho, la estructura fundamental del espacio no se mueve según tus deseos inmediatos. Lo que cambia es el grado de interacción entre tu sistema nervioso y esa estructura. Cuando estás disperso la interacción es débil y automática, cuando estás coherente la interacción es intensa y organizada, y la experiencia resultante es distinta. Por eso la atención sostenida no es una técnica de productividad, es una herramienta ontológica, es la forma en que participas en la construcción de lo que experimentas. Cada vez que sostienes atención voluntaria sin reacción automática estás alterando la arquitectura de tu experiencia, no estás escapando del mundo, estás modulando la forma en que ese mundo se manifiesta para ti. Y aquí viene la parte incómoda. Si la atención organiza la experiencia, entonces la mayor parte de tu vida ha sido organizada por impulsos que no elegiste. Hábitos, miedos, recuerdos, condicionamientos sociales, expectativas culturales, patrones heredados, respuestas aprendidas. No elegiste muchas de tus reacciones, no elegiste muchas de tus interpretaciones, te parecieron reales, te parecieron obvias, pero eran patrones activados. El sueño lúcido es una demostración comprimida de este principio. Te muestra, en un entorno maleable, que cuando tu atención se vuelve consciente el mundo cambia, no porque el mundo físico desaparezca, sino porque tu relación con él se transforma. Y esa transformación no empieza en la noche, empieza ahora. Si logras sostener atención en medio de una emoción intensa sin dejarte arrastrar, estás haciendo lo mismo que haces en un sueño lúcido cuando decides no huir del monstruo. Si logras observar un pensamiento sin fusionarte con él, estás atravesando una pared mental tan sólida como cualquier muro onírico. La diferencia es que aquí la materia es más densa, los patrones son más estables y el entrenamiento requiere más disciplina. La percepción común es inercial, tiende a repetirse, tiende a confirmar lo que ya crees. La percepción entrenada es plástica, puede reorganizarse, puede desafiar sus propios supuestos, puede desactivar respuestas automáticas. Eso no es misticismo, es reorganización dirigida por atención consciente. Imagina tu sistema nervioso como una orquesta. En el estado ordinario cada sección toca su propio ritmo, hay sonido, hay experiencia, pero no hay dirección clara. Cuando la atención se vuelve coherente es como si apareciera un director, no crea los instrumentos, no crea las notas, pero organiza la ejecución y la música cambia. Lo que antes era ruido se convierte en estructura. Eso es lo que verdaderamente estamos entrenando, no la fantasía nocturna, no el espectáculo, estamos entrenando la capacidad de dirigir la orquesta interna. Cuando esa capacidad se fortalece, la experiencia deja de ser una cadena de reacciones y se convierte en un campo de elección. Tal vez nunca hayas tenido un sueño lúcido. Pero eso no significa que estés despierto. Porque despertar no es abrir los ojos. Despertar es dejar de reaccionar automáticamente a una realidad que jamás cuestionaste. Y aquí es donde la mayoría se detiene, porque sostener atención consciente implica responsabilidad. Implica reconocer que muchas de las paredes que percibes no son externas, implica aceptar que parte del drama que vives está amplificado por patrones internos no examinados. No es cómodo, pero es liberador. La lucidez entonces no es un fenómeno nocturno aislado, es un entrenamiento de coherencia, es una práctica de reorganización perceptual,
es el ensayo general de algo mucho más grande, despertar dentro de la vida cotidiana. Cuando entiendes esto, el sueño lúcido deja de ser un truco fascinante y se convierte en un laboratorio donde puedes observar cómo cambia la experiencia cuando cambia tu estado interno. Y si puedes observar ese cambio en un entorno flexible como el sueño, puedes aprender a detectarlo en el entorno aparentemente rígido de la vigilia. La pregunta ya no es si estás soñando ahora, la pregunta es quién está organizando tu experiencia en este momento, tu atención consciente o tus automatismos. Porque si la atención es dispersa, la percepción será indisciplinada, y si la percepción es indisciplinada, la experiencia será inestable. El problema principal es biológico. Cuando te duermes, tu cerebro reduce drásticamente la actividad de una función específica, el factor crítico. Es la parte de tu corteza prefrontal que juzga, que analiza, que dice esto es lógico o esto es imposible. Por eso, si en tu sueño aparece un elefante rosa volando, tú no dices qué raro, tú dices mira un elefante. Aceptas cualquier locura como verdad absoluta, porque el guardia de seguridad de la lógica se fue a dormir. Para hackear el sueño, tienes que entrenar a ese guardia para que se despierte una sola vez dentro de la fantasía. ¿Y cómo se hace eso? Rompiendo la inercia. La técnica fundamental es lo que llamamos el chequeo de realidad. Y la lógica es aplastante: si durante el día vives como un zombi, si pasas 16 horas despierto sin preguntarte jamás si esto es real, ¿por qué esperas preguntártelo cuando estés dormido? El cerebro repite hábitos. Si en la vigilia das por sentado la realidad, en el sueño también lo harás. Así que el entrenamiento empieza ahora, despierto. Tienes que instalar un detonador. Carlos Castañeda y muchos chamanes de México usaban la técnica más simple y potente: mírate las manos. Varias veces al día, detente. Rompe tu rutina. Levanta tus manos a la altura de tus ojos, míralas fijamente y hazte la pregunta: ¿en serio estoy soñando? Mira tus palmas, mira tus huellas y respóndete: no. La física es estable. Estoy despierto. Parece un juego tonto, lo sé, pero si lo haces con disciplina, 5, 10 veces al día, va a llegar el momento en que lo hagas dormido. Por pura repetición mecánica. Tu yo onírico va a levantar las manos dentro del sueño, y ahí va a ocurrir el fallo del sistema. Porque el cerebro es muy bueno creando historias, pero es muy malo manteniendo detalles estáticos. En el sueño, tus manos no se van a ver normales. Se van a ver derretidas, o vas a tener 6 dedos, o van a cambiar de color. Y al ver esa anomalía, el factor crítico se va a encender de golpe: mis manos están raras, esto es un sueño. Y boom, estás lúcido. Otra variante técnica: intenta leer. El área del cerebro que procesa el lenguaje escrito, las áreas de Wernicke y Broca, presentan una actividad reducida y desorganizada durante el sueño REM. Si en un sueño ves un cartel, o un libro, o la hora en un reloj digital, intenta leerlo. Mira a otro lado, y vuelve a mirar. En el mundo físico las letras no cambian. En el sueño el texto va a mutar. Las letras van a bailar. La hora va a ser distinta. La inestabilidad del texto es una señal de que estás en una simulación. Y la segunda herramienta es la intención. No subestimes el poder de programar tu procesador antes de que se apague. Justo cuando te estés quedando dormido, en ese estado hipnagógico donde ya no estás aquí, pero tampoco estás allá, da la orden. No digas ojalá sueñe, eso es débil. Di con autoridad interna: voy a darme cuenta de que estoy soñando. Repítelo como un mantra: voy a despertar dentro del sueño. Estás insertando una línea de código en tu algoritmo justo antes de que empiece a correr el programa nocturno. Si la intención es clara y la emoción es fuerte, el cerebro se reorganiza en función de ese patrón atencional. No es magia, es estadística. Si bombardeas a tu mente con la duda de esto es real durante el día, inevitablemente esa duda va a florecer en la noche. Y esa duda es la llave de la celda. Una vez que lo logres, una vez que estés ahí de pie en medio de tu sueño, totalmente lúcido, consciente, vibrando con esa euforia de saber que eres el dueño del mundo, vas a sentir una tentación inmensa. La tentación del recreo. Vas a querer salir volando. Vas a querer atravesar paredes. Vas a querer tener sexo con esa persona inalcanzable. Vas a querer jugar a ser Dios.
Y está bien, hazlo. Disfrútalo las primeras veces. Siente la libertad absoluta de no tener cuerpo físico. Pero te advierto, si te quedas ahí, estás desperdiciando la herramienta más poderosa de autoconocimiento que existe. Estás usando una supercomputadora para jugar al solitario. Cuando te canses de volar, cuando te aburras de la magia barata, te invito a que hagas el experimento real. El experimento que te va a cambiar la estructura interna. Es algo que investigamos a fondo y que requiere un valor distinto al valor de saltar de un edificio. Requiere el valor de mirar hacia adentro. La instrucción es simple. Dentro del sueño, busca un espejo. Si estás en una casa onírica, corre al baño. Si estás en la calle, busca un escaparate. Si no encuentras uno, usa tu poder de creador y haz que aparezca uno. Grita, quiero un espejo ahora, y plántate frente a él. En el mundo físico los espejos son aburridos. Reflejan fotones. Reflejan la superficie. Ves tu piel, tu pelo, tus arrugas. Ves la máscara. Pero en el sueño no hay fotones. No hay óptica. No hay superficie. Todo lo que hay es información. Así que cuando te mires en ese espejo onírico, no vas a ver tu cara de siempre. Vas a ver lo que tu subconsciente cree que eres. Vas a ver toda tu imagen desnuda, sin filtros sociales. Y aquí viene la prueba de fuego. Mírate a los ojos en el reflejo. Sostén la mirada y lanza una pregunta. No la digas con la boca, dila con la mente. Con toda tu intención, quiero ver mi verdadera forma. O di, quiero ver mi energía. Lo que va a pasar a continuación suele ser brutal. La imagen en el espejo va a empezar a mutar. Tu cara se va a derretir. Puede que veas un rostro anciano lleno de sabiduría y cicatrices. Puede que veas a un niño aterrorizado. Puede que veas una figura geométrica de luz pura, radiante, cegadora. O puede, y tienes que estar preparado para esto, que veas un monstruo. Que veas una sombra densa, oscura y aterradora. No te asustes. No huyas. No te despiertes. Lo que estás viendo no es un demonio externo. Es una representación visual directa de tu propia psique en este momento de tu vida. ¿Es tu sombra junguiana o es tu luz esencial? El sueño está tomando tus datos internos, tus traumas, tu potencial, tu estado interno, y los está convirtiendo en una imagen para que puedas dialogar con ella. Es un encuentro visceral con uno mismo. Es mirarte sin la máscara del ego. En la vigilia el ego nos protege. Nos contamos historias, soy buena persona, soy valiente, estoy bien. El espejo del sueño no sabe mentir. Te escupe la verdad de tu frecuencia actual. Si ves oscuridad, no pelees. Pregúntale qué eres, qué necesitas, por qué estás aquí. Si ves luz, intégrala. Siente cómo esa fuerza es tuya. Este es el verdadero propósito de la lucidez. No es para escapar de la realidad. No es para vivir una fantasía de Hollywood donde eres invencible. Es para investigar quién eres realmente cuando se apagan las luces del mundo físico. Es un laboratorio de psicología profunda donde el terapeuta y el paciente son la misma persona. Y te aseguro que 5 segundos frente a ese espejo te enseñarán más sobre ti mismo que 10 años de terapia convencional. Porque ahí no hay palabras, hay visión directa. Así que la próxima vez que despiertes dentro del sueño, no salgas volando. Quédate quieto. Busca tu reflejo y atrévete a ver. Llegamos al final, y quiero que nos pongamos serios un momento. Porque si has escuchado todo esto y piensas que el sueño lúcido es solo un videojuego mental para pasar el rato, no has entendido nada. ¿Por qué hacemos esto? ¿Realmente crees que entrenamos la atención, hacemos chequeos de realidad y luchamos contra la biología solo para poder volar un rato por las noches o para tener aventuras fantásticas? No. Eso es entretenimiento. Eso es el premio de consolación. El verdadero objetivo de despertar en el sueño es entrenar a la mente para despertar aquí, en la vigilia. Mírate a ti mismo. Mira tu vida diaria. Suena el despertador. Te levantas. Te bañas. Te tomas el café. Vas al tráfico. Te enojas con el conductor de al lado. Llegas al trabajo.
Te estresas con el jefe. Llegas a casa. Ves televisión. Te duermes. Hay un punto en el que este tipo de ideas dejan de ser curiosidad y empiezan a ser una forma distinta de mirar lo mismo. Y si estás aquí ahora, dentro de esto, no es porque simplemente estés escuchando. Es porque algo en ti no se está conformando con la versión automática de la experiencia. Aquí en Luz Constante Mental, no se trata de acumular información, sino de observar el momento exacto en el que la atención deja de ser mecánica. La mayoría pasa por estas ideas como quien pasa por una pantalla. Pero hay una diferencia entre mirar contenido y sostener la mirada en lo que ese contenido está activando dentro de ti. Y cuando esa diferencia aparece, ya no estás solo entendiendo el mensaje. Estás empezando a verte dentro de él. ¿Cuántas veces en ese día te detuviste realmente a elegir lo que sentías? ¿Cuántas veces decidiste tu reacción? Casi nunca. Vivimos esta vida física como zombies. Vivimos en un automatismo biológico idéntico al del sueño normal. En el sueño no lúcido, si aparece un monstruo, corres. Es una reacción mecánica, estímulo, respuesta. En la vida real, si aparece un problema, te estresas. Si alguien te insulta, te ofendes. Si pierdes dinero, sufres. Es lo mismo, estímulo, respuesta. Eres un personaje secundario en un guión que crees que no puedes controlar. Estás reaccionando a la película, no la estás dirigiendo. Pero ¿qué pasa si aplicas la lucidez aquí? Si eres capaz de estar en medio de una pesadilla y decir espera, esto es una construcción mental. El monstruo soy yo, y el monstruo desaparece. Entonces eres capaz de estar en medio de una crisis de ansiedad, en medio de una discusión de pareja, en medio del tráfico infernal, y decir espera. Este estrés es una construcción mental. Esta ofensa solo me duele porque yo estoy aceptando el guión. Esto también es una proyección de mi procesador. En el momento en que haces eso, en el momento en que observas tu propia vida con la distancia del soñador lúcido, ocurre el milagro. El drama pierde peso. La tragedia se vuelve comedia. El muro de ladrillo que parecía sólido, se vuelve niebla. Te das cuenta de que tus límites, tus miedos, tu narrativa de no puedo, no soy suficiente, esto es difícil, son tan imaginarios como las paredes del sueño. Son acuerdos que has hecho contigo mismo, y como son acuerdos se pueden romper. Si puedes modificar la realidad onírica cambiando tu foco de atención, puedes modificar tu realidad física cambiando tu actitud interna. La látice se organiza según el patrón del observador. El mecanismo de creación es el mismo. La materia es más densa, sí, tarda un poco más en moverse, sí, pero obedece a la misma ley. El observador organiza la experiencia. Así que no veas el sueño lúcido como una escapatoria. Velo como un gimnasio. Es el lugar donde vas a entrenar el músculo de la conciencia, para luego usarlo durante el día. Quiero dejarte con esta frase. Quiero que la escribas en tu espejo, en el físico, para que la leas cada mañana. Despertar no es abrir los ojos. Eso lo hacen los animales. Eso es mecánica. Despertar es darte cuenta de que tú estás creando la película. Despertar es salir del asiento del público, caminar hacia la cabina de proyección y tomar el control de la cinta. Esta noche cuando te acuestes, inténtalo. Busca tus manos. Busca el espejo. Despierta ya. Pero mañana cuando suene la alarma, no te vuelvas a dormir. Mantén la lucidez. Porque esta vida, la de aquí, la de ahora, es el sueño más importante que vas a soñar jamás. Y sería una pena desperdiciarlo viviendo en piloto automático. Suscríbete a Luz Constante para entrenar tu mente cada semana y mira el siguiente video, es la continuación.